Buenos días, estamos con Javier Saiz de Ibarra, escritor de cuentos, de poemas y una novela. Podríamos decir que algunos de los rasgos de su escritura son el compromiso, la ironía, el sarcasmo, la crítica social y política, el absurdo. En las próximas jornadas de nuestra escuela bucearemos en el malestar de la época y en el abordaje que los psicoanalistas realizamos de dicho malestar. Desde el psicoanálisis, las producciones artísticas pueden ser un modo de satisfacción, un tratamiento del malestar, una sublimación para quien las crea, y también podemos considerarlas como una manera particular de interpretación del mundo. El impacto que la obra artística, en tu caso Javier, tu escritura, tiene en el ámbito público, ese es el nudo que nos interesa interrogar. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre el malestar contemporáneo y cuáles serían para ti los malestares presentes en nuestra época? Bueno, una pregunta compleja y amplia. Yo quizá distinguiría en primer lugar entre, por ejemplo, malestar y sufrimiento, ¿no? Se me ocurre. Sí. Entendiendo por sufrimiento una experiencia muy dura en la que a veces hasta casi la supervivencia está en cuestión, ¿no? Recientemente hemos visto dos hermanas que se han suicidado antes de ser desahuciadas de su casa, ¿no? Lo que se habla de la pobreza energética, gente que no puede poner la calefacción o la luz, o incluso a veces la alimentación de los hijos. Ese sería lo que yo llamaría un sufrimiento, un padecimiento tremendo que quizá la palabra malestar no le iría muy bien, ¿no? Entrando ya en el malestar, digamos, de alguna forma prescindiendo de esas necesidades o con esas necesidades básicas cubiertas, yo creo que una de las causas principales, me parece bien, el malestar de muchas personas es un cierto sentimiento de incertidumbre, de inseguridad en su vida, de falta de control de su propia vida, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de cómo uno puede ser reemplazable en el trabajo, o cómo el cambio en las condiciones laborales, el aumento de horas de trabajo, la reducción del sueldo, el traslado físico a otro lugar, o la disposición para el mundo laboral, te hace perder una cierta certidumbre de que tú puedes manejar tus ingresos, tu tiempo, tu profesión, tu destino hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que eso produce un malestar de fondo, una inseguridad de fondo muy grande, que además creo que produce reacciones. Por ejemplo, discursos de odio, ¿no? Entonces, el culpable de esta situación no soy yo, no es la empresa, es otro. Puede ser un inmigrante, puede ser, en el caso de los hombres, las mujeres que cada vez reclaman más espacio, o incluso personas o actitudes que pretenden cambiar eso, ¿no? Un pensamiento utópico, por ejemplo, puede resultar molesto porque está queriendo trastocar este orden, ¿no? Incluso las reclamaciones LGTBI, etcétera, ¿no? Que es como que, bueno, ¿qué quiere esta gente? ¿Qué derechos qué más derechos se les quiere dar, ¿no? Entonces creo frente a ese sentimiento de inseguridad e incertidumbre, yo creo que se fomenta una cierta actitud de conformismo, ¿no? Es decir, bueno, este es el mundo que tenemos, estas son, como se suele decir, a veces son las reglas del juego que nos hemos dado, ¿no? Nos hemos dado una constitución, nos hemos dado unas reglas de juego, esto es así, y hay una conformidad, en un cierto sálvese quien pueda, ¿no? En el que cada uno trata de encontrar el mejor acomodo posible dentro de ese cierto malestar. Tengo un malestar, pero es inevitable. Incluso llegando a proporciones casi yo diría metafísicas o filosóficas, en el sentido de que no solamente esta sociedad es insegura, es que la vida es insegura, el mundo es inseguro, la vida humana es insegura. Entonces, pretender lo contrario es algo así como pretender un absurdo, ¿no? Entonces, de alguna forma eso sirve también una justificación de que, por lo tanto, no te quejes de ningún mal, puesto que los males son inherentes a la condición humana, sin saber distinguir cuáles son inherentes y cuáles son superables, ¿no? Eso me parece uno de los grandes malestares que está ahí latiendo, ¿no? Sí. Otra causa de malestar, me parece a mí, es la falta de tiempo. Esto lo han estudiado algunos filósofos actuales, ¿no? Cómo vivimos bajo una presión. Todo el mundo dice, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, no tengo tiempo para nada. Y me parece que esa es una condición, la del robo del tiempo, la de falta de tiempo, que nos presiona a todos.
unos por la falta de tiempo que nos imponen y a veces por la falta de tiempo que nosotros mismos nos buscamos. Ajá. Que no podemos culpar a otros, que uno mismo se llena a veces de actividades, de objetivos, parece que este horror al vacío, ¿no? Ah, Entonces hay que hacer cosas y además hay un cierto sentimiento como de placer de que yo estoy muy ocupado, ¿no? O sea, soy muy productivo, hago muchas cosas, no tengo tiempo, pero eso es casi una posición como de privilegio, de una señal de distinción, ¿no? ajá. Y no percibimos lo que eso está implicando, ¿no? Observo mucha gente, por ejemplo, que en la vida laboral intensa hay como una descarga de todo esa tensión en, bueno, pues por la noche veo una serie o bebo en fin de semana o pues en las vacaciones, aunque sean pocos días, estoy desenfrenado porque tengo que compensar de algún modo esa carencia de tiempo, ¿no? Ajá. ¿Y qué implica eso, pienso yo? Pues claro, una falta de tiempo implica una falta de silencio, de estar con uno mismo, falta de encuentros personales con otros. Es muy difícil quedar con un amigo porque ¿cuándo? ¿Cómo? No puedo, las agendas están llenas. Entonces, nos parece normal no vernos, no encontrarnos, no celebrar. Familiares, a mi madre la tengo descuidada, a mi padre, no sé qué, mis hermanos. Nos parece normal. Hemos aceptado que el ritmo de la vida es el normal y, bueno, pues acomodamos todos esos ritmos impuestos, ¿no? Creo que esta dificultad para estar con uno mismo y para estar en silencio y para pensar en la propia vida se detecta en un hecho que me parece muy llamativo, ¿no? Y es toda la literatura de autoayuda, Ah, incluso de libros de psicología. ah, No voy a juzgar la pertinencia de los autores, pero en el sentido de que están llenando una carencia, una necesidad de orientación, ¿no? Kant decía que una necesidad del ser humano es orientarse en la vida, ¿no? Más allá de lo que uno pueda saber, su aparato cognitivo, orientarse en la vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, ¿cómo librarse de una relación tóxica? ¿Cómo tener una vida afirmativa? ¿Cómo romper con una pareja que te está haciendo daño? ¿Cómo tener una relación sana con tus familiares, con tus padres? Yo qué sé. Hay cantidad de carencias que yo veo que muchas personas por sí mismas no son capaces de encontrar una salida y la buscan, ¿no? Entonces, me consta, hay ventas de miles de libros de este tipo y eso a veces me consta que la calidad es ínfima, que probablemente a lo mejor hasta te van a perjudicar, ah. pero es un síntoma de un malestar, de una Sí, desorientación, ¿no? De sí, una sí. pérdida. Y luego hay también un problema en las relaciones humanas, ¿no? Que yo veo, que algunos también han analizado, ¿no? Unas relaciones poco sinceras, unas relaciones siempre bajo el temor de la provisionalidad. Bueno, estaremos juntos, el amor infinito eterno no existe, así que bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Cuando no caen en relaciones de usar y tirar, ¿no? Bueno, pues ahora me conviene estar contigo esto y ahora ya no, y me separo. Entonces, esa incertidumbre al final se contagia en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Más personales, más de relacionales, más sociales, y nos hace estar a veces pues enfadados, desorientados, tristes, molestos con todo, agresivos, y sin un camino fácil de liberación, que es lo que me parece que necesitamos, ¿no? Bueno, eso sería un poco a grandes Sí, rasgos. bueno, muy interesante. En tu práctica como profesor en el instituto habrás podido captar el malestar actual de los jóvenes. Una pinceladita nos podrías Sí, dar en este sentido, aunque es tremendamente importante, pero sí, sí. Claro, algunas de estas cosas se les puede aplicar a ellos. sí, Quizá una de las cosas que más veo en los jóvenes es precisamente esta desorientación se multiplica. sí. Precisamente porque es una edad en la que está por definir un montón de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de comunicación con los padres y de referencia de los padres hace que el chico se sienta bastante perdido. Eso me consta, ¿no? Les pregunto, ¿hablas con tus padres de esto o lo otro? No, no. Hablo más contigo, profesor, que con mis padres. O no los veo. O los veo en unas horas que están cansados porque vienen de trabajar, cenan en un sitio y nosotros en otra. Entonces, cosas tan sencillas como la conversación en la comida o en la cena no se produce. Y entonces hay una soledad muy grande de los adolescentes en un momento que necesitan referentes. Entonces, claro, los referentes, si no son de los padres, pues son solo de los amigos, que está bien, pero en exclusiva es malo. Y hay un sentimiento como
de pérdida. Y luego quizá una desvalorización muy grande. O sea, hay como una desesperanza de ¿cuál es el objetivo en la vida? Ganar dinero. Y yo les digo, bueno, pues ganar dinero, si tienes envidia, ganar dinero no te va a hacer feliz, te va a hacer infeliz. Esa no es una solución. O si tienes un problema de relación con tus padres, el dinero no lo va a resolver. O sea, les pones en cuestión eso y se quedan desarmados, ¿no? Ajá, Y la mira. pregunta sobre ¿qué quieres tú? ¿Qué desearías ser tú? Son preguntas que quedan muy tapadas, ¿no? Y claro, entonces tiene un lío bastante grave, La ¿no? carencia del silencio y la ausencia de las Sí, palabras, sí, sí, ¿no? sí, Podríamos sí. decir. Sí, 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 fíjate una anécdota. Yo, cuando a veces algunos chicos acaban el examen muy pronto, ¿no? ¿Qué hago, profe? Ya he acabado, ¿qué puedo hacer? Digo, no, digo, estate callado y piensa en tu futuro. Y me miran, es una provocación, ¿no? Pero me Sí. miran como nadie les ha dicho nunca eso, ¿no? Dice, pues piensa, Ajá. estate en silencio, quédate callado, a ver qué pasa, ¿no? O sea, Mm. esa falta de silencio me parece un problema grave, ¿no? Esta cuestión que cuentas así, ¿no? De cómo tú orientas de algún modo o has estado orientando a estos jóvenes, me hace pensar en lo siguiente que te quería preguntar, es cómo crees que tu escritura conecta con tus lectores o qué tratamiento del malestar anida en tu obra de manera que se produce una conexión entre tu escritura, que es del orden de lo eh, privado en un sentido, porque es tuya, pero conectas en lo público con la gente, ¿no? Sí, bueno, es cierto, es una experiencia interesante. A ver, por una parte, la escritura mía nace de la insatisfacción directamente. A veces de la pregunta de la búsqueda, ¿no? Pero no de la evasión ni de la mera ocurrencia. Eso son para mí terrenos que no me interesan nada, ¿no? Entonces, a veces, claro, habría que entrar en como en mi psicología y yo tampoco la conozco suficientemente como para explicar cada cosa, pero sí que sé que nacen de inquietudes personales, ¿no? Entonces eso, en general en mi escritura, graba a los cuentos con una gran intensidad, a veces dramática, de conflictos, de cuestiones que se están planteando ahí. El cuento es un género menor, podríamos decir, para el gran público. La mayoría de la gente lee, no por su calidad en sí, sino por la recepción, ¿no? Entonces la gente es más receptiva a la novela, lee más novelas que, por ejemplo, cuentos o poesía. Al menos en España, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, hay una tradición distinta. Entonces hay gente que no accede a los cuentos por una serie de prejuicios. Pero una vez que entran, en mis cuentos, y puedo decirlo por mi experiencia de talleres de lectura y por clubes de lectura que nos han leído, sí que me he dado cuenta que son los cuentos que interpelan mucho. O sea que efectivamente, cuando tratas de cuestiones que nacen, digamos, del corazón, nacen de la preocupación, la gente conecta con ellos, ¿no? Y tengo testimonios de me han conmovido, me han hecho pensar, me han preocupado, qué duros son, ¿no? Porque hay como hablando, un poco conectando con lo anterior, hay como una resistencia a tratar temas que sean Sí, conflictivos, que nos conmuevan, no, sí. ¿no? En esta conformidad, claro, cualquier cosa que no sea un final feliz o que no sea evasión, cuesta mucho trabajo enfrentarse a ese tipo de Pero textos, ¿no? conecta con la gente que está preocupada, con malestar, Sí, con exacto. inquietudes, ¿no? Esa es exactamente, eso es lo que compruebo una y otra vez, ¿no? Efectivamente, o Ajá. sea, una vez que entran en ese tipo de cuento donde ya se están cuestionando cosas, estamos hablando de temas fundamentales, entonces sienten que hay una comunión, que hay una posibilidad Ajá. de comunicación entre, que el cuento les está diciendo cosas, ¿no? Que para un autor es maravilloso, ¿no? Y que, y bueno, que puede servir como para plantear que la conformidad no es la última palabra, ¿no? Que es lo que me parece terrible. Pues Javier, te agradezco muchísimo tu entrevista que te hayas prestado Un gusto. y te doy la enhorabuena porque realmente tus cuentos son bien profundos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.